Y durante la década de los 90, agricultores y ganaderos también se juntaron, también vieron de organizarse y comenzaron a dar forma a lo que ya después conocimos como las rondas campesinas. Hermanos campesinos, autoridades de las 9 rondas del sector Independencia, para el desarrollo y la defensa de sus valores personales y comunitarios. ¿Prometen? Sí. Estos ronderos solicitaron a Monseñor José Ramón Gurruchaga, obispo de la diócesis de Huaraz, sea su guía espiritual. El padre obispo, como cariñosamente lo llaman los campesinos, aceptó gustoso. La iglesia está acompañando a las rondas. Las rondas nacen de ellas mismas, de su realidad, y vienen a la iglesia como a la madre, al padre obispo, y le piden: nosotros somos cristianos, tenemos valores religiosos. Desde que las comunidades de las zonas altas de Huaraz decidieron conformarse en rondas campesinas, Sendero Luminoso no ha cejado de amenazar constantemente, sobre todo a los jefes, exigiéndoles que desactiven las rondas campesinas, caso contrario encontrarán la muerte. Todos tienen participación y todos también han conocido el temor infundido por sorpresivas incursiones senderistas. Grupos formados por mujeres y hombres comparten la vigilia con las faenas agrícolas. Directamente nos obligaban que vamos a morir. Y por eso hay muchos que no queríamos que estar, pues no permitir esas cosas, porque cada padre se muere, cuántos niños dejan huérfanos, y entonces eso no nos gustaba, y entonces nos organicemos nuestro defensa de vida. Los rumores del sendero ya aparecían por ambos lados, tanto por Pirurioc, tanto por Chincay, la comunidad, y el medio era de caserío de Huahuyahuilca. Entonces nosotros de nuestra propiedad queríamos defender, y nosotros la ronda hemos organizado para defender nuestra vida, para defender nuestros intereses. Arriba, en la puna, las comunidades concilian el sueño, seguras de que sus ronderos los protegen, embosados entre matorrales y quebradas, muy lejos de aquel Perú oficial, al que no llegan a conocer y comprender. Y el 3 de abril también de 1983, 69 campesinos de Santiago de Lucanamarca, en Ayacucho, fueron asesinados. ¿Por quién? Por los terroristas de Sendero Luminoso. En las víctimas, o entre ellas, 18 fueron niños, incluyendo un bebé de solo 6 meses de nacido. Además, asesinaron a 11 mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas. Nos arrió y entonces nosotros hemos escapado. ¿Quién los arrió? De los terrestres. Y casualmente nosotros primero hemos escapado y claramente ellos trayendo sus animales se han quedado atrás. Alcanzó, ahí mismo la han matado. La han matado. Los han matado a balazos. A balazos. A mi señora también se ha matado. Lo llevaron hasta la plaza principal del poblado para ir delante de la iglesia, amarrarles con los brazos hacia la espalda y empezar a balearlos y golpearlos con hacha. Después de masacrarlos, comenzaron a incendiar el municipio, el local del municipio, y una tienda de un profesor. Y empezaron a huir hacia los cerros, vivando a ¿Ita? Gonzalo, camarada Gonzalo. Camarada Gonzalo. ¿O lo han herido? En la nuca. Ya. ¿Con qué le dieron ahí? Con machete, o sea, con hacha. ¿Con el hacha le dieron aquí en la nuca? En la nuca. Sí. A las 4 de la tarde del domingo, unos 200 terroristas armados con metralletas y provistos de dinamita cayeron en varios grupos sobre la aldea de Santiago de Lucanamarca, en la región montañosa de Ayacucho, al sur del río Pampas. A nadie perdonaron en la orgía de sangre perpetrada en la plaza del pueblo delante de la iglesia. A tiros y a golpes de hacha y machete, asesinaron a hombres, mujeres, niños y ancianos, inermes y maniatados. Los fugitivos y aún los viajeros en la zona no corrieron mejor suerte.
les dieron alcance y también los masacraron. Los incendios, saqueos y el robo del ganado de este pueblo de pastores coronaron la hazaña de los combatientes de la bandera roja y la hoz y el martillo. Lucanamarca es un pueblo aislado, sin caminos, ideal como refugio. Los terroristas trabajaron en él mucho antes de alzarse en armas y ganaron muchas simpatías. Pero cuando vino el sometimiento brutal de los campesinos en la zona llamada zona liberada, que solo puede describirse como zona aterrorizada, la comunidad se rebeló, combatió y pidió garantías a la autoridad. Por eso fue castigada con tan inaudita crueldad que se viene repitiendo en otros pueblos. Pocos días después, 5 campesinos fueron asesinados en la aldea de Chusqui. Con fría premeditación, las bandas de asesinos terroristas quisieron dejar en Lucanamarca la huella sangrienta de su desprecio por el hombre y el campesino propio de psicópatas. Bueno, tenemos que ir cerrando esta edición especial de Buenos Días Perú de los sábados. Doctor Julio Galindo, ¿qué reflexión podemos alcanzar? Bueno, yo creo que esto nos compete a todos los peruanos, en realidad. Yo creo que ningún ciudadano peruano, en su buen sentido, puede aceptar que el terrorismo vuelva luego de tanto daño que se ocasionó al país. No hay que olvidarnos nunca que el Perú fue declarado un país inelegible en el mundo por culpa de los terroristas. Yo creo que la labor de cada uno de los peruanos, cada una de las autoridades, es una responsabilidad del que no hay que olvidarnos. También no hay que olvidarnos de que los terroristas dicen de que la acción que cometieron no fue terrorismo, sino guerra popular. O sea, que tal forma de cubrirse de tanta matanza que se ocasionó en el país. Cuando usted ha hablado del tema Lucanamarca, es uno de los hechos muy graves que se produjo en el país, juntamente con el tema Tarata, y que Abinader Guzmán y toda la cúpula aceptó que ellos son los autores de todos esos crímenes. Por tanto, los padres de los estudiantes, los padres de los menores, debemos asumir el rol y la responsabilidad de recordar a los hijos lo que significó el terrorismo en el país. Una consulta. ¿Un terrorista se arrepiente? ¿Podemos hablar de exterroristas o un terrorista, a pesar de haber cumplido una condena, una sentencia, cuando sale en libertad sigue siendo terrorista? Definitivamente, yo no soy un doctrinario en este tema. Yo soy un hombre, un profesional práctico en el tema. De los 9 años y meses que tengo en la Procuraduría, no he visto a un solo terrorista arrepentirse de todos los hechos que se han cometido. Salvo en algunas escenas, Feliciano sí se arrepintió, pero a nadie más he visto que se arrepienten. Por el contrario, se sienten orgullosos de integrar de este grupo criminal. Gracias, doctor Galindo. Doctor Díaz Canseco. Bueno, yo quisiera completar algo que empecé a decir en la pregunta anterior, ¿no? En el caso de la Comisión de la Verdad, que viene a ser una suerte de aliado lateral del terrorismo en la medida en que no ha trabajado a favor de la reconciliación y no ha trabajado a favor de la verdad, es evidente que es peligrosísimo que pretendan seguir sosteniendo que Sendero Luminoso, que como lo ha señalado el doctor Galindo y lo hemos denunciado nosotros, está plenamente vigente en el Perú, es nada menos que un partido político. Eso es muy grave y es muy serio. Y quienes lo han dicho tienen que asumir su responsabilidad sobre la materia. Esta misma comisión que presentó un proyecto de ley al Congreso para derogar la ley del Consejo por la Paz, precisamente porque nosotros denunciamos que habían aseverado que Sendero Luminoso era un partido político. Ese es el tipo de totalitarismo que no se puede ni se debe permitir en el Perú, sobre pretexto de una falsa, distorsionada y sesgada defensa de los derechos humanos. El otro tema que yo creo que es muy importante y que viene a colación además por el asunto de los héroes de Chavín de Huántar, es cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos en un escenario en que la Corte Interamericana es la única Corte de Derechos Humanos del mundo que no tiene una segunda instancia. Todas las cortes, la Corte Penal Internacional, las cortes de Ruanda, de la ex Yugoslavia, en fin, la Corte Europea de Derechos Humanos, tienen una doble instancia, que es una seguridad del debido proceso. En la Corte Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hay segundo proceso. Y esa corte, que está manejada por los caviares, es una corte que hace y deshace y que expide sentencias vinculantes que son acatadas por el Estado peruano. Yo creo que hay que plantear una modificación del sistema interamericano para que haya una doble instancia. Creo además que ciertos fallos como el de Castro, donde yo sé que el doctor Galindo intervino con la mejor voluntad, pero como se lo dijo fuera de cámara, heredó un muerto, en esa sentencia de Castro,
que ha sido acatada parcialmente por el gobierno peruano, que le cuesta al Perú 17 millones de dólares para pagarle a terroristas como Osman Morote, nada menos, que obliga al gobierno peruano a erigir un monumento a los terroristas muertos en la zona de Castro. Esa sentencia debe ser desconocida, como lo hemos propuesto al Congreso nosotros, por el Estado ante la Asamblea General de la OEA. Porque, ojo, las sentencias, si bien son vinculantes de la Corte Interamericana, no son coercitivas. No hay forma de que las hagan valer. De manera tal que, ¿quién le va a decir al gobierno peruano si se presenta ante la Asamblea de la OEA, señores, no acato por dignidad una sentencia que me obliga a rendirle homenaje a Osman Morote, el segundo de Sendero Luminoso? Y por último, si nos aplican alguna sanción que no tienen forma de aplicarla, que la apliquen en buena hora. Yo quisiera que la apliquen para ver qué va a decir todo el Perú frente a una afrenta de esa naturaleza. Y a propósito de reparaciones y de indemnizaciones, doctor Galindo, ¿cuánto de la reparación que se impone a estos terroristas se cumple y cuánto pagan mensualmente en promedio? Para tener una idea. Bueno, lo que pasa es que es gracioso tocar ese tema, ¿no? Porque el 98% de terroristas que han salido con beneficio de liberación condicional, no obstante que existía la obligación del pago del 100% con la modificatoria del 985, el Poder Judicial nunca hizo respetar eso. Porque dicen ellos que primero está la libertad y no el pago económico a favor del Estado. Con ese criterio empezaron a sacar. Felizmente en los últimos tiempos ha cambiado ese criterio del Poder Judicial. Ahora, había una desidia tan grande en el Poder Judicial del Perú para señalar reparaciones civiles que en verdad en muchos de ellos han señalado 40 soles, 20 soles, 500 soles, 1000 soles, y lo cual comparando... 40 soles de reparación civil, así es. Con lo cual mensualmente ¿cuánto está pagando este terrorista? No, y mucha gente eso tampoco han pagado nada. O sea, ni siquiera. ¿Qué es lo que están buscando ellos? Que en aplicación del artículo 2001 del Código Civil prescriba. Y eso prescribe a los 10 años. No pagan nada, pasa 10 años y ya dejan de pagar. O sea, mataron, sembraron el terror, hicieron lo que quisieron con muchísima gente inocente en nuestro país y no pagan nada de reparación civil y gozan de libertad. En efecto, ¿no? En efecto. Para cerrar, doctor de Canseco. Yo quisiera agregar dos cosas. Primero, se ha mostrado aquí la intervención directa que todo el Perú conoce que hay de Sendero Luminoso hoy día. Yo he recorrido 12 universidades el año pasado para constatar que efectivamente hay presencia de Sendero en casi todas las universidades públicas, como lo hubo durante la peor época de la ofensiva senderista. Sin embargo, la Comisión de la Verdad sostiene que no hubo presencia en los espacios universitarios de Sendero Luminoso. ¿Puede repetir eso? Porque creo que lo escucho mal. Creo que hay que decirlo. En las conclusiones de la Comisión de la Verdad se señala con toda claridad que las universidades no fueron espacios utilizados por el llamado, según ellos, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Entonces nunca estuvieron en San Marcos, nunca fueron a la Villarreal, nunca fueron a las universidades estatales. Pero lo que hemos visto es una quiero ficción. recordar algo que me parece importante. La Universidad de La Cantuta, yo hice una visita en el año 94, invitado especialmente por el rector, y cuando me recibió para firmar un convenio de cooperación, le dije, doctor, yo no puedo firmar nada porque no conozco el convenio. Me dijo, doctor, le pido apoyo porque el 70% de mis alumnos y el 70% de mis profesores son senderistas. El año 94. Y hoy día sigue habiendo presencia en La Cantuta de Sendero Luminoso como la hay en la mayor parte de las universidades públicas. Entonces esas imágenes, todo lo cual ha sido desconocido por la Comisión de la Verdad. Esas imágenes son ficción. Esas imágenes ficción no corresponden a la verdad. Así es. Ahora, un tema final que no podemos soslayar y me toma 30 segundos. El lugar de la memoria. Yo tengo el fundado temor, habiendo sido nombrado presidente de la Comisión del Lugar de la Memoria, un prominente integrante de la izquierda caviar, que haya un sesgo en el manejo de esa iniciativa. Tiene que haber, él lo ha dicho en su discurso inicial, objetividad. Espero que cumpla con su compromiso, como esperamos todos los peruanos, que si hay un lugar de la memoria, ese lugar de la memoria no solamente refresque la visión caviar de lo que ocurrió con Sendero, sino la visión real y efectiva que tenemos todos los peruanos de un pasado que nunca más debe repetirse, como ustedes mismos lo han señalado adecuadamente en este programa. Muchas gracias al doctor Francisco de Canseco Tábara y el doctor Julio Galindo, procurador del Estado para casos de terrorismo. Es nuestro deber, terrorismo nunca más en nuestro país, por nuestros hijos y por nuestro futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.